Gran actuación de la tenista mexicana en el US Open. Joel Morales tendrá toda la información en la sección de deportes más adelante, pero para empezar, lo más importante, de mayor impacto, el Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa. Hoy se declaró culpable de 2 cargos, importantes cargos, ante el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Un cargo es dirigir una empresa criminal continuada y el segundo, actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal. Son 17 cargos en total, pero los más importantes son estos 2 que le acabo de mencionar. El Mayo leyó un documento durante 9 minutos. Admitió haber sobornado a políticos, mandos militares y policíacos para conseguir paso seguro en el tráfico de drogas. El juez Cogan explicó que tras declararse culpable de 2 cargos federales, enfrenta la posibilidad de ser condenado hasta por 2 cadenas perpetuas. La audiencia de sentencia fue programada para el 13 de enero próximo del año 2026. El Mayo deberá pagar una multa reparatoria, escuche bien, de $15,000 millones. Se obtendrán de la incautación de sus bienes y activos. Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, descartó acuerdos de cooperación entre su cliente y las autoridades estadounidenses. Bueno, si para cooperar tienes que mencionar quiénes eran sus socios. Los socios presidentes, diputados, militares. No va a cooperar. No va a cooperar el señor. ¿Obtiene algún beneficio? Nada. Él no gana nada cooperando. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué declararse culpable? Porque está culpable. O sea, que él ya ha confesado todo. No. Él no ha hablado con el gobierno. No sé dónde sacan eso. Brian Cogan dijo, me tienes que convencer de que eres culpable. ¿Hay alguna posibilidad de que él pueda salir de prisión? No. Después de la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, la plana mayor del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa. La fiscal Pam Bondi fue tajante. El Mayo morirá en prisión. Su reino de terror ha terminado. El gobierno de Trump calificó este día como histórico. El Mayo Zambada se rindió ante el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York, como le digo. La misma corte que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, socio del Mayo, y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Con uno, Juan Rivas informa. El Gabinete de Seguridad de Estados Unidos flanqueó a la fiscal general Pamela Bondi para dar un mensaje contundente. El cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pasará el resto de su vida en la cárcel después de haberse declarado culpable de narcotráfico. Drug kingpin Ismael Zambada García. El narcotraficante Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, ha confesado toda una vida de actividad delictiva al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista internacional. Agradezco el trabajo excelente de nuestros fiscales y nuestros agentes federales. Con esto, El Mayo va a pasar el resto de su vida tras las rejas. Él morirá en una prisión federal de Estados Unidos. He will die in a U.S. federal prison. El anuncio tuvo sabor a triunfo. This is an historic day. Este es un día histórico. Con la obra de hoy, el Cártel de Sinaloa ha quedado decapitado. Sus 2 líderes, Joaquín El Chapo Guzmán y ahora El Mayo, ambos convictos y condenados. Con esto terminó una era, aseguró Pam Bondi. Their reign of terror is over. Su reino de terror se acabó. Él nunca más volverá a estar en libertad. En las últimas 3 décadas, El Mayo y sus cómplices hicieron miles de millones de dólares, cientos de millones cada año con sus operaciones. Hundreds of millions each year they were making. Durante la audiencia, El Mayo reveló que sobornó a políticos, policías y militares. Por ello, en la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, llegaron a pensar que El Mayo y El Chapo eran intocables. Por años nos dijeron que estábamos persiguiendo sombras, que se creían intocables. Uno de esos hombres era El Mayo. Sin embargo, hoy estuvo, como ya lo escucharon, en la sala de un tribunal y dijo esas palabras: culpable.
Esto no es solo una declaración, esto derrumba un mito de que los líderes de los cárteles están fuera del alcance de la justicia. It's a collapse of a myth that leaders of cartels are beyond the reach of American justice. Finalmente, Pam Bondi recriminó que el cártel de Sinaloa infestó de droga gran parte de la Unión Americana. These narco terrorists, and that's exactly what they are. Es lo que son narcoterroristas. El Mayo es uno de los narcotraficantes más prominentes del mundo. Tenía como aliado al Chapo. Los dos fundaron el cártel de Sinaloa. Juntos asesinaron de forma brutal a numerosas personas e inundaron nuestro país con drogas. They brutally murdered multiple people and flooded our country with drugs. Durante la conferencia destacaron la coordinación con el gobierno de México por el envío de 50 capos que serán procesados en Estados Unidos. Con uno, Juan Rivas. A través del abogado Frank Pérez, el Mayo Zambada pidió a la Mayiza y a los Chapitos terminar con la violencia en Sinaloa. Derramar sangre no sirve para nada. Mi cliente pide a la población de Sinaloa mantener la calma, actuar con moderación y evitar la violencia. Esto lo dijo el defensor en un comunicado que entregó a la agencia francesa de prensa. Tras la entrega del Mayo a las autoridades estadounidenses en julio del año pasado, se desató una guerra, usted lo sabe, una guerra sangre y fuego sin tregua en Sinaloa. En más de un año, esta guerra entre los Chapitos y los Mayitos ha dejado cerca de 2,000 muertos y otros tantos desaparecidos en la entidad mencionada. Con uno tenemos comunicación y lo agradezco mucho de antemano con José Luis Montenegro. Él es periodista especializado en temas de seguridad, narcotráfico y crimen organizado. Es autor de los libros Narco Juniors y Los Chapitos, conductor del podcast Narcomundo en YouTube. José Luis, buenas noches, gracias por estar con nosotros y permitirnos una breve entrevista. ¿Cómo te va? Gracias, Pepe, por la invitación. Un saludo a ti y al auditorio. Muchísimas gracias, José Luis. Pues, ¿qué implica esta declaración de culpabilidad del Mayo Zambada? ¿Se acaba, termina el último gran capo de la vieja guardia? Yo creo que estamos frente a la caída, a la ruptura, sobre todo de una organización que en su momento fue hegemónica en el estado de Sinaloa y en otras tantas entidades del país. Lo que dictaba el Mayo, el Chapo, era una norma en cuanto se refiere al crimen organizado y sus conexiones con la clase política y empresarial. Hoy escuchábamos a la fiscal general de Estados Unidos, a Pam Bondi, diciendo que habían decapitado al cártel y por ahí Joseph Nochela Jr. como que remataba esta declaración y decía, bueno, pero no está muerto del todo esta organización, como si fuera una hidra, siguiendo esta mitología griega. Pepe, pues vemos que le pueden cortar una cabeza al cartel de Sinaloa, le pueden cortar 2 cabezas, pero bien referías tú, en el campo de batalla, en esta guerra que se está librando en Sinaloa, desde septiembre del año pasado podemos constatar que siguen operando Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los Chapitos. Sigue el cártel Jalisco Nueva Generación con Nemesio Ceguera, siguen los hermanos Arzate, siguen los rusos, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones en México que todavía están dispuestas a asumir el liderazgo de este narcotráfico mexicano, de esta figura del AMPA, al costo que sea. Entonces, puede caer el Mayo. Recordemos aquella entrevista que le concedió a Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, y él decía que si lo capturaban o lo mataban, nada cambiaba. Y hoy lo estamos constatando, ahora sí que en el panorama criminal y de primera línea. Bueno, pero no es la costumbre que cuando decapitan a una rama importante del crimen organizado, inmediatamente surgen nuevas cabezas, se diluye el mando y se vuelve todavía más complicado combatir. La cabeza de la hidra, decíamos. Es correcto. La herencia criminal
del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, sigue. Es decir, allí están sus hijos, sus descendientes. Vemos que los propios descendientes ya tienen hijos, o los propios capos como el Mayo, el Chapo tienen nietos que crecieron bajo esa norma, bajo este legado criminal, y es muy probable que se armen o se levanten para seguir con esta triste historia de delincuencia organizada que tanto daño le ha causado al país. Pepe, vemos que por más que intenten desarticular a una organización capturando capos, pues vemos que también en la praxis, tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos no son capaces de atacar esta estructura financiera que permite precisamente el financiamiento ilícito de los capos. Tampoco se habla del tráfico de armas proveniente de Estados Unidos. Hoy en la conferencia sí se dieron todos palmadas en la espalda, se dieron abrazos, se pusieron una estrella en la frente, pero nunca hablaron sobre las estructuras criminales en Estados Unidos. No hablaron de los cárteles gringos, no hablaron de las redes de financiamiento del otro lado de la frontera, o cómo las pandillas locales, ¿no? Muchas de estas motociclistas permiten la distribución de estupefacientes en las calles de Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Pensilvania. No hablaron de la corrupción de la DEA, del FBI, de la patrulla fronteriza. Es decir, también hay un dejo de doble moral del otro lado de la frontera, en la que pueden y quieren culpar a México de todo. Sí, aquí hay una gran labor, no hay justicia ni para las víctimas, hay una impunidad del 99%, pero del otro lado también tienen una tarea ardua que parece ser que no están dispuestos a desmantelar, a menos que haya probablemente algún tipo de incentivo. Estamos frente a una omisión gubernamental, Pepe, o a una complicidad compartida. ¿Es un día histórico, como dicen ellos, o es un gran circo el que hemos presenciado hoy en esta conferencia encabezada por la fiscal general Bondi y los principales funcionarios directivos de las diversas agencias de seguridad en Estados Unidos? Sin duda es un día histórico porque la figura del Mayo Zambada es quizás la del último capo de la vieja guardia que conocemos. Es un personaje que operó por más de 50 años bajo el sigilo, bajo la tutela también y el apoyo de las autoridades mexicanas y, ¿por qué no?, de las autoridades estadounidenses. Recordemos que la DEA era quien anunciaba e informaba del estado de salud del Mayo Zambada. Lo buscaban, se sentaban a platicar con él, le llamaban por teléfono, inclusive Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, era el encargado de mediar a veces esas comunicaciones con el capo. Entonces, sí es histórico porque es un capo que nunca pensó en su caída, se creía invencible, como decía Terry Cole, ¿no? Ese mito se deshace de que los narcos están fuera del alcance de la justicia de Estados Unidos, y él decía, hoy demostramos que nadie está fuera de nuestro alcance, aunque también, hay que decirlo abiertamente, nunca mencionaron la colaboración que tuvieron con Joaquín Guzmán López, en este acuerdo previo para sacar o extraer de manera irregular al Mayo Zambada del territorio mexicano. José Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis compartido con toda nuestra audiencia a través de Uno TV Noticias. Gracias, Pepe. Un saludo al auditorio. Buenas noches. Un saludo igualmente, por supuesto, José Luis Montenegro, periodista, escritor, experto en estos temas. Hicimos un comparativo para poder dimensionar la multa impuesta por el juez Brian Cogan a Ismael El Mayo Zambada. ¿Para qué alcanzaría los 15,000 millones de dólares? Esos que le van a quitar. Aquí en nuestro país podrían construirse aproximadamente 700,000 casas de interés social. En el caso de querer comprar automóviles Tesla, el monto de la multa alcanzaría para adquirir entre 150,000 y 200,000 vehículos de esa marca, asumiendo un precio promedio de vehículo entre 75,000 y 100,000 dólares. Es simplemente un ejercicio de comparación para dimensionar de lo que estamos hablando.